Muy buenas, bienvenido a otro vídeo aquí en Virtualiza desde cero. Mi nombre es Manuel Serrano y hoy vamos a hablar de las diferencias entre las licencias de VMware vSphere. Han cambiado en esta versión 6.5 y por eso es muy importante que las entendamos. Lo primero, antes de nada, es explicarte cómo se licencia VMware vSphere. O VMware vSphere, que alguna gente me ha comentado que directamente lo llama VMware. Es igual, no me importa decirlo de cualquiera de las maneras, de hecho yo lo digo de la manera que me viene en ese momento. Comentaros, hay dos formas de licenciar vSphere. Hay que licenciar por un lado el Virtual Center y por el otro lado los SX. ¿Por qué lo explico? Porque hay mucha gente que piensa que la versión que hay que licenciar o la versión que incluye las funcionalidades es la versión de Virtual Center. No, la versión de Virtual Center es siempre la estándar, aunque las funcionalidades se ejecutan con el Virtual Center, es decir, el DRS, el HA, el Storage vMotion, etc. Las funcionalidades realmente donde se integran, es en la licencia de SXI, ¿vale? La licencia del hipervisor. Importante, ¿vale? Así que quedaros con eso. La licencia de Virtual Center es siempre la misma, tengas los SX que tengas. Donde hay cambios es en las licencias de los SX, que además se licencian por CPU, no por núcleos, por CPU. Lo más normal a día de hoy es que los hosts suelen tener unas dos CPUs, ¿vale? Y un montón de núcleos. Y es precisamente por esto, porque hay muchas aplicaciones que se licencian por CPU, ¿vale? Así que, evidentemente, los desarrolladores de hardware intentan que las CPU sean las mínimas. Y Intel, sobre todo, intentan, porque esto lo saben, evidentemente, que las CPU sean las mínimas, ¿vale? Así que recordad, se licencia primero el Virtual Center con una versión que es la estándar y luego se licencian los SX por CPU. Y en esto ha habido cambios, porque antes existían tres versiones, pero eran tres versiones distintas, tenían otro nombre. De siempre han existido las licencias estándar, Enterprise y Enterprise Plus. En esta versión, en la 6.5, VMware ha introducido cambios, ¿vale? Estos cambios suponen que desaparece la versión Enterprise, ¿vale? Ahora simplemente tenemos la versión estándar, la versión Enterprise Plus y la versión Enterprise Plus con el Operation Manager. ¿Diferencias entre la Enterprise Plus y el Operation Manager? Prácticamente el Enterprise Manager, ¿vale? El Operation Manager. Cambian alguna serie de cosas del Single Sign-On, pero básicamente por lo que tenéis que regiros es que si os interesa el Operation Manager, que optéis por la versión Enterprise Plus con el Operation Manager, y si no os interesa la versión Enterprise Plus sin el Operation Manager. No hay gran diferencia de precio. Bueno, para nuestros bolsillos de usuario probablemente sí, pero para las empresas la diferencia está entre la versión estándar y la versión Enterprise. Vamos a ver en un cuadro qué diferencias sobre todo tenemos entre estas versiones. Como puedes ver en el cuadro, las cosas más importantes es que en la versión Enterprise Plus tienes una serie de funcionalidades como son el DRS, el Storage DRS y sobre todo los switches distribuidos que no vas a tener en la versión estándar. Esto es lo más importante a destacar. Hay más cosas, pero sobre todo eso es lo que debería hacer decantarte por una o por otra, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo deberíamos hacer para adquirir un Virtual Center con 3 SX, con 2 CPUs cada hipervisor, cada SX? Bien, pues habría que adquirir 6 licencias de SX, en este caso la estándar o la Enterprise Plus, o la Enterprise Plus con el Operation Manager, y una licencia de Virtual Center estándar, ¿vale? Es muy importante que diferenciéis Virtual Center y SX y luego a sumarlo todo. Como veis, salen unos números bastante potentes porque las licencias de SX son caras, son unas licencias caras. Y por eso VMware ha sacado una licencia aparte. Bueno, sacó ya hace tiempo dos licencias aparte, ¿vale? Una que a mi juicio no tiene mucho sentido, que es la versión Essential Kits. Esta versión Essential Kits no incluye prácticamente nada, simplemente un Virtual Center que para poder gestionar hipervisores gratuitos, con lo cual, sinceramente, no le veo la magia por ningún lado. Pero, sin embargo, hay una versión muy interesante que para entornos pequeños soluciona muchas papeletas, que es la versión Essential Kits Plus. Esta versión
incluye 3 licencias de hipervisor con 2 CPUs y un Virtual Center y una serie de funcionalidades que son muy interesantes, como son el vMotion, el HA, el Data Protection, el vSeal Endpoint y el vSphere Replication, ¿vale? No incluye DRS, no incluye una serie de funcionalidades que no tenemos en la versión, por ejemplo, estándar, pero sinceramente, económicamente sale muy bien de precio y se está comprando mucho. Como veis, estos cambios, bueno, no son tampoco muy grandes, más o menos era lo que pasaba antes, aunque la versión Enterprise Plus, que era la completa, en la que traía todas las funcionalidades. Ahora tenemos la versión completa Enterprise Plus, pero además tenemos una versión con el Operation Manager, que bueno, es bastante útil si quieres chequear tus entornos, si quieres sacar métricas de tus entornos y que bueno, la verdad es que no es una diferencia de precio abismal, como habéis podido ver. Hasta aquí este vídeo sobre licencias. Si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en preguntar en los comentarios o también os dejo el enlace al artículo donde hablo de todas estas diferencias y podéis verlas detenidamente y mi enlace también a las redes sociales. Cualquier cosa estoy para vuestra disposición. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.